que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y tener esa fe en que vamos a tener todavía algo mejor, ¿verdad? Entonces, hermana, el tema, ¿verdad? Vamos a respetar el tema que dice un hogar para Dios. Así rapidito, dice Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, y con ciencia se llenará de todo bien preciado y agradable. Ok, muchas veces, hermana, nosotros pensamos, puede ser una casa, la que haya comprado una casa, puede ser en la que se haya mudado un apartamento, al lugar de su vivienda, ¿verdad? A veces usted está y piensa, recuerdo cuando la hermana María decía, ay, hermana, oren por mí que necesito un apartamento, algo que yo pueda pagar, la hermana decía. Entonces, yo me imagino que la hermana se quedaba, bueno, aunque sea uno así de 2 recámaras, o quién sabe, ¿verdad? Que nosotros cuando pensamos en eso, pensamos, diseñamos, en nuestra mente diseñamos, bueno, yo lo quisiera así, que tuviera una, aunque sea una cocinita, aquí una salida, pongo algo aquí, o alguien dice, oh, yo quiero uno con que tenga un jardín, o diferentes formas, pero lo diseñamos, ¿verdad? Lo diseñamos. Pues yo le quiero decir, hermana, que el hogar para Dios también lo debemos diseñar. Amén. ¿Ya? Debemos diseñarlo de la misma manera. Así como nos preocupamos de que voy a poner una mesita aquí y una lamparita aquí, así mismo imagínense su hogar, pero para Dios. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto, hermana? Vamos a ver así rápidamente lo que nos dice. En primer lugar, podemos entender que con sabiduría se construye la casa. ¿Cómo se va a construir? Con sabiduría. Esto va más allá, ¿verdad? Que cualquier cosa que podamos ver con simpleza, porque no es algo físico. Se refiere a la edificación de nuestras vidas y nuestras relaciones. Porque ¿qué hay en el hogar? Relaciones. De esposos, de hijos, de hijas, ¿verdad? Nueras, o sea, son relaciones, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en esta, la sabiduría nos brinda la capacidad de hacer elecciones adecuadas, acertadas. Pero ¿quién hace eso? La sabiduría en nosotros, ¿verdad? Entonces, de tomar ¿qué, hermana? Esto es bien importante, hermana, de tomar decisiones, pero decisiones que estén basadas en la voluntad de Dios, porque ahí es donde está la falla. Muchas veces, hermana, a veces tomamos decisiones porque estamos emocionadas. ¿Ya? Entonces, cuando estamos emocionadas, hermana, a veces no podemos ver bien, porque la casa no se puede edificar con emociones, sino con el Espíritu de Dios. Otra cosa que podemos pensar en cuanto a eso, hermana, que muchas veces, hermana, como dicen, ¿verdad? Es una hermana que la ven, el amor es ciego, pero hermana, mire, el amor es ciego. Pero ese amor ve rápido, porque a veces nada más pasa un mes y ya el amor empieza a ver toda clase de cosas y se desaparece, ¿sí o no? Pero mire, hermana, ¿cuál realmente es el amor ciego? A ver si alguien me dice. Que no, mire, que no mira las imperfecciones. Y Cupido te flechó, hermana. ¿Pero quién te flechó? Cristo. Ese es el amor ciego. Él no vio nada malo en mí. Él no vio nada malo en usted. Te amó, nos ama y nos flechó. Ese es el amor ciego realmente. Porque no vio nuestras maldades, nuestros defectos para buscarnos. ¿Verdad que no tiene nada que ver con ese amor que se dice aquí? Ese es nuestro Cristo. Entonces, hermana, cuando pensamos en eso, ¿verdad? Entonces, mi casa, mi hogar, lo debo edificar. ¿Para quién? Para Dios. Él fue el que me flechó. Él fue el que me amó incondicionalmente. El que no vio nada malo en mí. El que confía. Bueno, lo que haya lo va a mejorar, lo va a transformar, lo va a cambiar. Ese es el amor ciego. Porque si hubiera visto nuestras maldades, hermanos, ¿cómo hubiéramos quedado nosotros? Entonces, por eso necesitamos tomar decisiones basadas, ¿dónde? En la voluntad de Dios y en su palabra.
construir nuestra vida, hermana, sobre estas bases firmes, ¿verdad? Firmes, seremos capaces entonces de ¿qué? De superar los retos, las dificultades y las pruebas que se presentan. Pero si no, hermana, entonces, como dice el Señor, ¿verdad? Que el que edificare sobre arena, ¿qué va a suceder? Cuando vienen los vientos, ¿verdad? Y azoten, se va a caer. Y eso es lo que sucede, hermana. No piensen, hermana, siempre digo, Dios no llega tarde a nada. Algunos pueden decir, ay, yo no tengo esperanza, pues yo ya me equivoqué tantas veces. No, hermana. Mírelo. Usted vino a Cristo con todas estas cosas. Dios tiene el poder de transformar. Usted créalo, Dios lo hace. Entonces, además, el pasaje nos enseña que con discernimiento se afianza. El discernimiento implica la capacidad de entender y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es lo que hace el discernimiento. Yo puedo discernir, ¿verdad?, que esto no está bien. Pero, hermanas, si nosotros no podemos discernir entre una cosa y otra, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener claro, hermana. Claro, para poder edificar el hogar de Dios. Entonces, tomar decisiones muchas veces, hermanas, que nos dañan. Por eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta a Dios. Porque el discernimiento, hermana, con el discernimiento nosotros nos afirmamos, nuestra vida espiritual se fortalece y nos mantenemos firmes en nuestra fe. Eso sucede. Y yo quiero decirle algo, hablando literalmente, ¿verdad? La palabra de Dios dice que con sabiduría se construye y con discernimiento se afianza. Pero aquí, cuando nosotros pensamos en ese hogar físico y en ese hogar espiritual, se trata de proteger lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado, dice la palabra en Efesios, que tenemos todas las cosas en Cristo. Y que en donde nos encontramos nosotros los cristianos, allí es un lugar celestial. Y yo le pregunto, hermana, ¿tu hogar es un lugar celestial? Sí, no por las paredes ni por lo que hay ahí, por lo que viven allí. Es un lugar celestial. Entonces de eso se trata, proteger lo consagrado, la santidad del hogar. Ok, ¿qué hace del hogar un lugar agradable al Señor? La santidad, hermana. La santidad es importante. No puede ser que yo me exprese aquí de una manera y cuando yo llego al hogar yo me expreso de cualquier manera. Si Dios está aquí, Dios está allá también, ¿ya? Entonces tú eres la causa, lo que vas a hacer que ese lugar sea un lugar especial con lo que tú haces para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué se trata? Es eso, hermana, que sea algo dedicado a Dios, que sea digno, en donde pongamos en práctica, ¿qué? La paciencia, la consideración. ¿Dónde se hace todo eso, hermana? En el hogar. En el hogar. No hay otro lugar. En el hogar, hasta cuando te ponen un sobrenombre y todos se ríen. O sea, que te lo diga alguien afuera, hermana, vas a pelear, ¿sí o no? Entonces, en el hogar, hermana, es donde todas estas cosas suceden, ¿verdad? Es allí. Entonces piensen, ya pensaron, ¿verdad? En el hogar, mira este panzón. Pero si alguien lo dice afuera, se van a enojar. Pero en el hogar, ay, mi gordito, ¿verdad? Así dice la hermana, la hermana dice, ay, así panzoncito lo quiero. ¿Dónde que le digan al hermano por allá afuera eso? El hermano, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Pero en el hogar, hermana, todas esas cosas, ¿verdad? Vienen a ser una manera de relacionarnos amorosamente. No lo vemos de una manera ofensiva. Todo eso es construir el hogar para Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle, hermana? Que la paciencia, la consideración, nuestro mayor propósito como mujeres de Dios es agradarle a Él constantemente. La prioridad para Dios es que seamos santos, porque felices ya somos, ¿no? ¿Ah? Dios no quiere que seamos felices, hermana. Dios quiere que seamos santos. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos.
porque felices ya somos, hermana. ¿Por qué? La felicidad, ¿dónde viene? Acuérdense que, ¿qué pasó? Nos flechó el Cupido, ¿sí? Entonces, hermana, ya nuestro Cupido lo tenemos. Yo soy feliz. Me casé, sí, para seguir siendo feliz. No para ser feliz, porque ya lo soy, porque tengo a Cristo y Él es lo mejor. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasó con las que no están casadas? ¿No son felices? Sí, hermano. Usted es feliz porque usted tiene a Cristo. Cristo la flechó. Mire, puso un amor ciego en usted. ¿Ya? Eso es así. Créalo, hermana. Créalo así. Así es. Pero sí, ¿sabe qué, hermana? Muchas veces hay obstáculos para edificar el hogar, para Dios. Y uno de los mayores obstáculos, vamos a hablar de esto, ¿qué es? Es el pecado. Y muchas veces el pecado que está disfrazado en el hogar. Y muchas veces nos engaña. Esto es serio, hermana, esto es serio. Porque es el hogar para Dios. Tu casa, lo que tú edificas, es el hogar de Dios. ¿Ya? Esto es serio, hermana, porque nosotros oramos y decimos, Dios es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo. Hermana, si usted lo cree así, esto es serio, ¿ya? Porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, quiero leer este pasaje que está en Levítico, en el capítulo 14, versículo 30 en adelante, dice así. Vamos a empezar. Dice el 30. Asimismo ofrecerás una de las tórtolas o uno de los palominos según puede. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y otro en el holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Dice el 33, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Si recuerdan la ocasión, ¿verdad? Los hijos de Israel iban a habitar la tierra de Canaán. Dios se lo había prometido, recuerdan, la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios no se lo iba a poner así en bandeja, ¿no? Ellos tenían que luchar para entrar en esa tierra. Y Dios le había prometido antes, si saben el pasaje, que ellos iban a entrar y iban a vivir en casas ya habitadas. Dios le dijo promesa, casas que ustedes no edificaron, ¿recuerdan? Ya eran casas habitadas, pero había una condición para entrar allí. Había una condición. Y ahí quiero que miremos muy detenidamente, hermana. Y dice así, y el que quedare, dice el 35, vendrá aquel de quien fuere la casa, a quien le tocó, ¿verdad? Y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y dice el 37, y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, mancha verdosa o rojiza, la cual le parecieren más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancará las piedras que estuvieran en la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y escuchen el 41, y hará raspar la casa por dentro. Yo me erizo, hermana, cuando yo leo esto, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomará piedras
y las pondrás en lugar de las piedras quitadas, y tomarás otro barro y las cubrirá la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que la hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después que fuera recubierta, entonces el sacerdote entrará, la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, esa lepra maligna en la casa, inmunda es. ¿Y qué va a pasar? Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Esa es una manera física en que la casa era limpiada. Pero cuando nosotros, hermanas, hacemos la similitud de la lepra, en cómo se consideraba la lepra. La lepra se consideraba el pecado, representaba el pecado. Es lo mismo hoy para nuestro hogar, hermana. ¿Por qué? Cuando tú ordenas tu casa, lo primero que vas a hacer no es agarrar y limpiar y poner olor que huele. Me gusta esta fragancia, que huela así. No se trata de que huela de una fragancia literal. Se trata de limpiar de una manera espiritual para que la fragancia del Espíritu de Dios sea lo que salga de esa casa. Entonces, cuando tú piensas en santificar, en santificación, arregla tu pasado, asegura tu futuro. Es necesario que usted y su familia, es decir, tu casa, esté santificada y con vestiduras limpias, y reconocer, hermana, que de otra manera puede ser esa vestidura limpia, que de otra manera puede salir una fragancia de allí, si no es reconocer, hermana, confesar, arrepentirte, pero un arrepentimiento genuino es indispensable. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para decir, ¿sabe qué? Yo no he estado haciendo esto bien. Yo no lo he hecho bien. Yo me voy a esforzar para ser mejor. Esa es la manera en que vamos a limpiar nuestra casa, hermana. Porque el pecado puede estar ahí, hasta lo rasparon. Puede estar allí, ¿verdad? Metido en la casa. Y usted está viviendo con el pecado allí, y después viene y se regocija. Pero el Señor dice que el discernimiento nos da para hacer las decisiones correctas y poder discernir, dijimos, ¿verdad?, entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hermana, limpiemos nuestro hogar, porque es la única manera que será el hogar de Dios. Amén. No hay otra manera. No es cuando venimos aquí. Cuando venimos aquí es el resultado de lo que estamos viviendo allá. Por eso cuando yo vengo aquí yo me puedo gozar. Por eso cuando yo vengo aquí es como decir, bueno, todo lo que hice allá, aquí lo voy a reflejar con todo. Y no le digo, hermana, hay congojas, a veces hay desilusiones y hay pruebas, hay situaciones. Pero con Dios, hermana, todo es diferente. Y la hermana te puede ver un poco, sí, hermana, estoy un poco triste, pero aquí estoy. Sí, porque estoy con Dios, ¿verdad? De eso se trata, hermana. Entonces, ¿vieron cómo el pecado se puede disfrazar? ¿Y sabe cómo nos mantiene muchas veces el pecado, hermana? Por nuestras emociones. Porque las emociones tienen que ver con los sentimientos. Y ay, que si somos sentimentales, hermana. Sí, somos muy sentimentales. Yo recuerdo cuando estuve en Honduras, viví en Honduras, hermana, no lo digo mucho, pero sí, estuve en Baxter hace años. Y yo recuerdo que tenía el hermano, el que era el director Luis Medina, y decía, ay, que las mujeres, cuando nos daba clase, que si le regalaron este perfume se acabó ya hace un año, ahí guardan el frasquito. Y que si se acaba esto, ahí guardan la tesora. Y dice, porque así somos, hermana, pero le voy a decir algo. Con las emociones, los sentimientos, no vamos a ganar la corona. A veces, no a veces, siempre tenemos que poner la palabra. Y la palabra no es emoción. ¿Ya? Hay que poner la palabra. Duele, duele. ¿Sí? Porque a veces se trata de un hijo, se puede tratar de una hija, y usted puede decir, ay, pero que soy madre, ay, pero que, o sea, hermana, Dios lo sabe, ¿sí? Eso no es algo que Dios ignora, pero usted le tiene que decir a su hijo, ¿verdad?
Aquí está mi hija, yo no miento, hermana, tengo un varón y yo lo siento y no hace las cosas como es. Y yo siempre digo, hermana, a veces están ahí todo esto y hablan, y al rato yo dije, bueno, yo lo miro y digo, yo hago el trabajo sucio. Yo lo digo así. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir las cosas, ¿sí me entiendes? Y ese es el trabajo sucio para algunos, porque todo el mundo quiere reír y que ¿me entiendes? Pero yo no me puedo quedar así, hermana. Quizás yo no lo diga, pero al rato digo, yo hago el trabajo sucio. Todo eso está bien, pero dice la palabra que alejado de mí, o sea, pero dice la palabra, yo lo tengo que decir, hermana. Si yo no lo digo, entonces yo estoy mal, ¿sí me entiendes? Yo voy a orar, pero yo tengo que decirlo. Con amor. He aprendido que lo debo hacer con amor. He aprendido, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. ¿Ya? Tengo que buscar las palabras, las tengo que buscar, pero lo tengo que decir. Te amo, hijo, te amo, hija, pero ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, ¿verdad? Y de esa manera se trata. De esa manera se hace, hermano. De esa manera limpiamos nuestro hogar. Puede ser que tu hijo te desobediente, puede ser que esté haciendo lo que está haciendo y tú no tienes control ya porque es un adulto, pero él tiene que tener claro que usted no está de acuerdo con eso, que usted no lo aprueba, que él no puede contar con usted por eso. Hermana, usted no sabe las cosas que yo me he tenido que enfrentar, pero normal, tranquila, porque él tiene que ver y sabe, mi mamá no cuento con esto. Te lo tiene que saber, pero no por mí, por Dios, porque Dios lo vale, ¿verdad? De eso se trata, hermana. Entonces, hermana, ya vemos que el pecado se disfraza, que se puede meter entre las paredes, puede estar, que de repente no esté sólido, pero puede haber una mancha, ¿sí me entiende? ¿Qué necesitamos hacer con esa mancha? ¿Sí? No deje que se ponga más grande. Porque cuando está pequeña, hermana, es más fácil. Es más fácil. Y dice, busca piedras nuevas. Y al de rasparte, busca nuevo. Y ponlo ahí. Pero sácala. Ahí edificamos un hogar para Dios. Amén. Así que, hermanitas, gracias por su atención. Este tema es largo, pero está bien. Creo que lo que dije se va a quedar con eso. No se olviden que Cupido lo flechó con un amor ciego. ¿Vale la pena edificar un hogar para Dios? Sí, lo vale. Amén. Amén.